texto puede caer en esa trampa y en ese razonamiento que usted acaba de hacer. Yo le pregunto, ¿y si eso es lo que quería el Ministerio de Educación? ¿Por qué no le ofreció a las editoras comprarles el derecho de autor? Que eran las especialistas que tenían 30 años de experiencia haciéndolo. Bueno, ahí la intención no era. Es una decisión que la toma el que en el momento está en los puestos. Y como ellos querían, digo yo, establecer un distanciamiento con las editoras, y tal vez las editoras no le iban a querer vender el derecho a la autoría, entonces, tal vez por eso, porque el ministro de Educación o ese equipo ha dicho, cuando dice que va a seguir trabajando con los libros, y que lo seguirá haciendo, es porque ya a partir de estas ediciones, ellos son el Ministerio de Educación es dueño de los libros y puede quien no arreglarlo, los puede arreglar, los puede mejorar para que las próximas ediciones tal vez no salgan con tantos errores de lo que ya se le han señalado, porque hasta de los errores, el error es un aprendizaje. Ya se han dado cuenta que tienen múltiples errores que ni ellos mismos lo han negado. Entonces, sí, pero nosotros no podemos poner al Estado a aprender de los errores con algo tan básico como el libro de texto. Es lo primero. O sea, del error se aprende. No, la Ley de Función Pública 4108 exige un principio a los funcionarios públicos que se llama el principio de la eficiencia. Ningún ministro, ningún funcionario público está para aprender de errores, sacrificando la educación de los más pobres. Eso está prohibido en la Ley de Función Pública 4108. Así como a un profesor se le exige participar en un concurso y demostrar que tiene la capacidad para ejercer el puesto, ese es el mismo principio que se exige a cualquier funcionario público. Por eso un presidente va a unas elecciones y por eso un ministro se supone que es escogido por su capacidad para hacer el trabajo, no para venir a hacer experimentos con la educación pública. Y le reitero, don Julio, en ningún momento el ministro de Educación se acercó a las editoriales para decirles, miren, queremos que nos vendan los derechos de autor. No. Entonces aquí estamos presumiendo cosas que son falsas. Eso es lo primero, porque ahí la intención... No, falsas no son, porque él tiene sus derechos de autor y él no tiene necesariamente por qué acercarse al editor. Es una decisión que la toma el que en el momento le corresponde tomar la decisión. No, es que la función pública no funciona así, don Julio. No, es que necesariamente él no tenía que ir donde las editoras a no, ahí es donde voy. Mira lo que él tenía que hacer. Mira, aquí les reitero. Lo primero es que el razonamiento de que el ministro de turno hace lo que entiende es totalmente falso. La ley de función pública no funciona así. Cuando un funcionario público, quizás en una dictadura sería así, pero no en una democracia. Vamos a estar claros. Cuando un funcionario toma cualquier decisión, la ley de función pública 4108 le exige que esa decisión debe estar documentada. Lo que sucede es que la gente aquí hay dos leyes que no conoce. Pero usted mismo ha dicho que él no ha violado la ley cuando él asume el control de los libros, porque él tiene, ya, es que él no está asumiendo el control de los libros. La discusión de que si él podía hacer sus propios libros, tener la dirección de su propio, eso no está en discusión, porque pero ya es que el ministerio no está haciendo su... Mire, don Julio, dónde está el gran error. El ministerio no está haciendo sus propios libros. Los libros los están haciendo empresas privadas que se llaman universidades y academias. Vamos a estar claros. Ellos lo han contratado, lo contrató el Ministerio de Educación para eso. Y ese ha sido el gran error, porque el ministro, en lugar de hacerlo por contratación directa, lo que manda la ley de compras y contrataciones públicas era que él tenía que hacer un concurso o una licitación, mejor dicho. Lo que sucede es que acá parece que todavía estamos viviendo con muchos lastres de la era de Trujillo. Y aquí se entiende hay una decisión de un tribunal actualmente que le dice que él tenía el derecho que él tenía ese derecho, digo yo. Vuelvo a lo mismo. Es que nadie ha cuestionado el derecho del ministerio a hacer sus libros. El ministerio siempre ha tenido ese derecho. Pero es que ese no es el punto. Vamos a estar claros. Insisto, el ministerio no ha hecho un solo libro. Así que hablarme a mí del derecho del ministerio a hacer sus propios libros es una falsedad. Porque es que no hay un solo libro hecho por el ministerio. Aquí lo que tienen que entender es algo.
¿cómo se adquirían los libros antes? Antes, todo el que quería del mercado podía presentar una propuesta de un libro basado en el diseño curricular dominicano. Pero esa propuesta tenía que ir a una competencia que se llama licitación. Y le voy a explicar otra cosa que poca gente quizás domina. El precio referencial de los libros siempre lo ha decidido el ministerio. Lo que menos cuesta de un libro es la autoría. Lo que pasa es que la gente no conoce cómo es que se hacen los libros de texto. Quienes diseñan el contenido y los criterios de un libro de texto siempre ha sido el Ministerio de Educación, porque todos los libros se basan en el diseño curricular dominicano. Aquí nunca, en el sector privado o público, ha sido una empresa X la que ha diseñado el currículo. Eso es lo primero. Lo otro es que el ministerio no ha hecho un solo libro. Hablarme a mí, además, quien le dice eso no conoce la ley de derecho de autor. Ojo, que así como usted no puede renunciar a sus derechos laborales, aunque firme un documento, la ley es la misma para todo. Eso es lo primero. E insisto, lo que cuesta dinero de un libro no es el derecho de autor. E insisto, si el ministerio quería cambiar de proveedor de los libros, ¿qué es lo que tenía que hacer? Una licitación y que participaran las universidades, las academias, los intelectuales, los editoriales. Eso es lo que manda la Ley de Función Pública 4108 y la Ley de Compras y Contrataciones. El ministro utilizó dos argumentos para cambiar los libros de texto. El primero fue que salían muy caros y ya se demostró que eso es falso, porque ahora salen 12% más caros. Y el segundo fue que el ministerio quería hacer sus propios libros y el ministerio no ha hecho un solo libro. El ministerio lo que ha hecho es quitarle el negocio a un grupo para dárselo a otro. Y hoy les voy a demostrar con datos que eso es lo que ha hecho el ministerio. Y quien no conoce sobre la edición de libros de texto y quien no conoce sobre los libros, cree en la mentira de que es que ahora el ministerio se está ahorrando un dinero y está haciendo sus propios libros. Pero el ministerio, insisto, no ha hecho un solo libro. Y otra cosa, tener el derecho de autor, si mañana viene otro ministro y hace lo mismo que ha hecho Ángel Hernández, ahí se acabó todo. Te dice, no, yo no quiero utilizar esos. Como él ha dicho ahora, no, yo no quiero utilizar los libros de editoriales. Y si mañana viene otro ministro y dice lo mismo, no, yo no quiero utilizar los libros de las universidades. Ya, ahí se acabó. ¿Para qué hemos gastado 1.200 millones de pesos? O sea que vamos a estar claros de cómo funciona la ley y cuáles son los deberes de los funcionarios públicos. Que yo le insisto a usted, todos los ministros, todos los funcionarios públicos son requeridos por ley, la Ley de Administración Pública y de Función Pública, a actuar mediante actos administrativos. Y todos los actos administrativos deben estar fundamentados en una justificación que sea legal y válida. Y esto no fue lo que hizo el Ministerio de Educación. Y también aquí se han olvidado de algo, de la importancia de lo que son los medios y recursos para el aprendizaje. En este caso, los libros de texto. ¿Qué dicen las bases del diseño curricular sobre los libros de texto? Que cuando se seleccionan recursos educativos para apoyar la labor docente, además de su calidad, se ha de considerar sus características específicas y que estén en consonancia con las intenciones educativas, las características del estudiantado y el contexto. Es importante tomar en cuenta que estos recursos didácticos deben adaptarse a las necesidades específicas de los y las estudiantes. Óigame, esto es lo que dicen las bases del diseño curricular dominicano y nada de esto aquí se ha tomado en cuenta para hacer los nuevos libros de texto. Ahora, lo que nosotros reiteramos es que el ministro le ha mentido al país por meses sobre eso que usted me acaba de preguntar, sobre el costo de los libros de texto. Y les voy a poner ahora lo que el 27 de febrero, en la rendición de cuentas del gobierno dominicano, dijo el ministro Ángel Hernández. Ministro, hoy el Diario Libre trae entre sus titulares otra denuncia contra el INER. ¿Qué es lo que está pasando con... Vamos a ver, un momentito.
Ministro, hoy el Diario Libre trae entre sus titulares otra denuncia contra el líder. ¿Qué es lo que está pasando con las editoras? No, es un problema comercial. Las editoras tenían un negocito que a mí me gustaría tenerlo también, en el cual cada una de ellas el año tenían como un derecho divino a participar en el presupuesto nacional, y eso era una cuestión. Este año ese negocito pudo llegar a 5.300 millones de pesos. ¡Wow! Fíjense que las declaraciones que da el ministro no se basan en la calidad de los libros, no se basan en su pertinencia, como dicen las bases del diseño curricular dominicano. Él lo que dice es que con el tema de los libros lo que hay es un problema comercial y que las editoras tienen un negocito que a él le gustaría tenerlo. Y ahí comienza el problema, porque el ministro es un rector universitario y pasado presidente de la Asociación de Rectores Universitarios de la República Dominicana. ¿Y a quién le ha pasado él el negocito? A las universidades de la República Dominicana. Entonces, ahí ya de origen hay un conflicto de intereses. También él dice que los libros iban a llegar a un costo de 5.800 millones de pesos. Y eso es totalmente falso. Yo le voy a explicar algo. Todo lo que se hace en el Ministerio de Educación es un negocito o un negocio, si usted lo quiere decir. El desayuno escolar, la transportación escolar, todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar, la formación docente. Todo eso es un negocito, todo eso es un negocio, porque hay un intercambio de un bien o un servicio por una paga. Ahora, lo que hay que evaluar es si es un negocio lícito o ilícito, si es un negocio legítimo o ilegítimo. Entonces, lamentablemente, lo único que el ministro se ha enfocado para cambiar los libros no es ni en su calidad ni en su pertinencia. Ha sido en el tema del dinero. Y les reitero, el ministro lo único que ha hecho es quitarle el negocio a un grupo para dárselo a universidades y academias. Porque también le insisto en que la impresión del libro, que es más del 75% del costo de un libro, sigue teniéndolo el sector privado también, porque el ministerio no tiene una imprenta, el ministerio no imprime libros. Y hoy les voy a demostrar con números y con datos la realidad. Fíjese algo. ¿Por qué ha mentido durante meses sobre el costo de los libros el ministro? Por lo siguiente. Usted tiene el cuadro aquí del histórico de compras de libros de texto en el Ministerio de Educación durante 10 años. Y en los últimos 10 años, hasta 2021, solamente se habían gastado 53.904.000 pesos en la compra de libros durante 10 años. Perdón, 8.821 es lo que se había gastado. 8.821.992.413 pesos en compra de libros. 8.800 millones en 10 años. Y con esos 8.800 millones se compraron casi 54 millones de libros. Entonces, desde 2021 hasta 2012, hasta 2021, el Ministerio de Educación compró más de 53 millones de libros de texto a un costo total de 8.821 millones de pesos. Y el costo promedio fue de 164 pesos por libro. En contraste, los libros del ministro Ángel Hernández han salido en 187 pesos, que es 12% más caros que en 2021. Si usted suma la inflación promedio de los últimos 10 años, todavía los libros que se han hecho ahora salen 12% más caros. O sea que el tema del costo nunca ha sido realmente el objetivo. Y el tema del negocio, si el ministro quería cambiar de proveedor de los libros, tenía que hacer una licitación. No podía hacerlo por contratación directa a un sector al cual él pertenece, con el cual él tiene un conflicto de intereses, y mucho menos para hacer un disparate como el que han hecho con libros llenos de errores. Vamos a escuchar lo que ha dicho el lunes pasado el Ministerio de Educación, que continúa mintiendo al país sobre el costo de los libros de texto. Esta
producción de libros de texto. Se ha hecho a un costo. No se escucha mucho, Juan. 1.200 millones. Ahí tienen las cifras específicas. Más de 307 millones en la elaboración de todos los libros, de estos 195 que señalé. Y 888.157.568 en la impresión de la serie 1. Esto representa un gran ahorro en relación con el costo de los libros anteriores elaborados por distintas editoriales. En el año 2021 se adquirieron 46 libros de nivel primario a un costo de 3.800 millones de pesos. Mire, lo primero es que están dando una información totalmente falsa acá, porque el ministerio habla de que ha producido 195 textos. Eso es la creación de los libros. Sin embargo, de esos no se han entregado ni se han aprobado más de 67. Eso es lo que le ha contratado. Exacto, pero aprobados no hay ni siquiera 70 libros. Ojo, cuando ella habla de que se han producido 195 textos, en 2021 se produjeron 405 textos, que es más del doble de lo que ha producido el Ministerio de Educación. Y le voy a explicar ahora de la realidad. El ministro no ha desmontado ningún negocito. Simplemente le ha quitado la edición de los libros a los editoriales para dárselo a otro grupo de intereses. Y ese grupo de intereses son las universidades. Miren en pantalla cuál ha sido la distribución real de los gastos en libros del ministro Ángel Hernández. El ministro ha gastado 307 millones en la edición de los libros para crear 191 títulos. O sea, que la edición de los libros, simplemente ese derecho de autor al que usted se refería anteriormente, simplemente representa el 26% del gasto en los libros. En la impresión, el ministerio ha gastado 888.157.000 pesos. Y con esos 888 millones se están imprimiendo 6.400.000 libros. Esto quiere decir que la impresión de los libros implica el 74% del gasto. Entonces, ¿cuál es el negocio que está desmontando el ministro? Si el ministerio no imprime libros, si la impresión de los libros es un 74%. Eso mismo hacían las editoras también. Las editoras lo que hacían era eso mismo. Los libros se lo enviaban a imprimir a otro lugar. Entonces lo que ha dicho es eliminado la intermediación de las editoras. Ha eliminado la intermediación de las editoras y ahora él hace el negocio directamente con las editoras. Pero ese es el problema, que la ley, primeramente, la ley te prohíbe hacer una contratación directa sin un proceso competitivo. Qué bueno que usted lo ha dicho a sí mismo. Él ha eliminado pero ¿cuál ley si los tribunales le acaban de dar la razón al ministro para que siga con el proceso? Lo primero que usted debe saber es que lo que el tribunal ha determinado se llama un recurso contencioso. Claro. O sea, lo que usted tiene ahí es una medida cautelar. Porque a la gente aquí parece que como no saben de derecho, le dicen cualquier cosa y se lo creen. No, para saber de derecho hay que ser abogado y los abogados. No. A lo que yo no soy abogado. Yo no soy abogado y se lo puedo explicar. Como la gente no es abogada. Uno sabe de todo. Uno se basa en lo que está saliendo, porque hay que ser abogado para saber de leyes. Bueno, por eso es que uno presume que el Estado debe ser honesto y ético. Porque como se sabe que no todo el mundo es abogado, aquí se confunde a la gente. Mire, lo primero es lo siguiente. Aquí, lo que determinó un tribunal ahora se llama una medida cautelar. ¿Y usted sabe por qué rechazó esa medida cautelar? Porque eso se envió a conocimiento de fondo. Entonces, si eso está en conocimiento de fondo, no se puede determinar mediante una medida cautelar. Punto. Otra cosa que le quiero decir. ¿Cuándo aquí en el pasado se había contratado directamente la edición de libros o servicios del ministerio? Nunca. ¿Por qué? En la gestión de Jacqueline Malagón. En la gestión de Jacqueline Malagón no existía la ley de función pública
Recuerden Bueno, que eso pero fue ahí antes, está. la gestión de Jacqueline Malagón Bueno. fue a Pero, principios de los 90 y la ley de función pública ni la ley de compras y entonces contrataciones establezcan la línea divisoria para eso, porque el definitivamente, presidente porque en esos años no existía una ley de compras y contrataciones públicas. Ojo, porque no podemos comparar lo que eran las leyes hace 30 años con lo que son ahora. ¿Cuál es mi punto? O sea, aquí se ha puesto en riesgo la calidad de la educación, la calidad de los libros de texto por 300 millones de pesos y de la nada. Y con gente que no tiene experiencia, porque ninguna de esas universidades ni academias tenían ninguna experiencia haciendo libros de texto. Todo eso está prohibido en la ley de compras y contrataciones, y mucho menos cuando hay un conflicto de intereses entre un ministro que pertenece a un sector universitario y de la nada coge un grupo de universidades. Le voy a decir algo, las universidades de nivel, Pucamaima, INTEC, UNIBE, no se metieron en eso. Oye, la UNFU no es de nivel. Bueno, pero la UNFU tiene alguna experiencia haciendo libros de textos escolares. No, espérese, usted dice que ninguna de las universidades de nivel. Entonces, usted menciona una parte y yo digo, bueno, pero la UNFU participó. ¿Y la UNFU tiene alguna experiencia haciendo libros de textos escolares? No, espérese, don Juan. Usted dijo que ninguna universidad de nivel. Entonces yo le pregunto si la UNFU no es de nivel. Para hacer libros escolares, la UNFU no tiene nivel porque la UNFU nunca ha hecho libros escolares. Bien, no nos vamos a entender con esa parte. Exacto, porque miren qué es lo que le quiero decir. Que ninguna universidad de nivel, ¿verdad? Participó. Y yo le estoy diciendo yo le digo que la UNFU tiene nivel y participó. Es una cosa si tiene nivel o no. Yo no estoy diciendo si tiene experiencia o no en la confección de los libros. Yo estoy diciendo si, bueno, yo le voy a decir algo. No es una universidad de nivel. Es una pregunta que estoy haciendo. El nivel de una universidad y cualquier institución, en mi opinión, tiene que ver con los compromisos que hace también. En mi opinión, el involucrarse en hacer libros de textos escolares a universidades que nunca lo han hecho. Ya usted lo dijo en su opinión, que tiene, y qué bueno. Pues no, pero todo lo que yo digo es en mi opinión. Lo que estoy diciendo no, pero acá, qué bueno que usted lo dice, que en su opinión, primero porque usted dice universidad de nivel. Yo digo, bueno, hay universidades de nivel que no participaron y explicaron por qué, pero hay otras que sí participaron. Ahora, bueno, si tienen experiencia o no, ya esa es otra cosa. Bueno, por es que vamos a ver, vamos a estar claros. Porque es que aquí están tratando los libros de texto como un experimento. Cuando a mí me dicen que si tienen experiencia no es otra cosa, entonces, ¿qué es lo que estamos comprando? Panes. Porque estamos hablando aquí del instrumento básico de la experiencia enseñanza-aprendizaje. Aquí no estamos experimentando con un pan. No es comprando pan, no es que usted dijo que las universidades de nivel no participaron. Las universidades de mayor nivel, óigame, yo le las universidades de mayor nivel de este país si la UNFU tiene nivel o no. Si la UNFU tiene nivel o no, eso es una cosa. Ahora, si tiene experiencia o no, ya esa es otra. Lo que pasa es que, mire, el nivel de una institución lo implica el conocimiento, la experiencia y el desempeño. Vamos a entender lo que es nivel aquí. Nivel no es ser famoso ni ser caro. Vamos a estar claros. En mi opinión, una institución tiene que tener experiencia, tiene que tener conocimiento y tiene que tener desempeño. Eso es lo que le da nivel. Ahora, yo insisto, en mi opinión, las universidades de mayor nivel de este país no se metieron en esto. Usted puede determinar en su opinión cuál tiene más o menos nivel. Ahora, yo insisto en el punto aquí, para que estemos claros sobre el tema de los libros de texto. No, porque el nivel de la universidad de ahora usted no me la va a determinar por si participaron o no en una actividad. Estamos hablando de libros de texto. Eso no es lo que va a determinar el nivel, porque hay unas que no participaron que tienen nivel y hay otras que participaron que tienen nivel, porque eso no es lo que lo va a determinar. No para hacer libros de texto. No para hacer libros de texto. Yo reitero, para hacer libros de texto escolares, ninguna universidad de las características de las universidades para tener nivel, que una de ellas sea elaborar libros de texto. Los niveles de la universidad se determinan por su docencia, por la investigación y por la extensión. Eso es lo que califica las universidades. No libro de texto o no, eso no le da el nivel, ni le quita el nivel ni le da el nivel. Lo siguiente, don Julio, aquí de lo que estamos hablando no es de formación docente, ni estamos hablando de capacitación universitaria.
De lo que estamos hablando acá es de elaborar libros de texto. Sí, pero por participar en un evento no le quita ni le da el nivel. No, pero un momentito, don Julio. Es que la labor de las universidades, perdóneme, la labor de las universidades no es elaborar libros de textos escolares. Yo le pregunto, para que usted entienda cómo funciona esto, ¿cuál de las universidades participantes en los libros de texto había desarrollado investigación y libros de texto anteriormente? Ninguna. Entonces, vamos a estar claros. El tema de que una universidad tenga nivel o no con relación a los libros de texto tiene que ver con su experiencia, insisto, su conocimiento y su capacidad instalada y su desempeño. Pero vuelvo al tema del que estoy hablando, no de que una universidad tenga o no tenga nivel. Yo insisto en que las universidades en este país no tenían experiencia haciendo libros de texto. Nunca debieron haber sido contratadas para esto de la nada y debieron haber atravesado un proceso competitivo para que yo como ciudadano y los niños de este país reciban el mejor producto posible, no mediante contratación directa, alegando que los libros son un producto científico. Los libros siempre han sido un producto científico. Eso no es una excusa para usted evadir la ley de compras y contrataciones públicas haciéndolo mediante un convenio. Porque si son tan buenos, ¿por qué no compitieron? Entonces, ¿cuál es mi punto para concluir este aspecto? La edición de los libros de texto apenas constituye el 26% del negocio. Estamos hablando de 300 millones de pesos. Donde está el gran dinero del gasto en libros de texto es en la impresión. Y la impresión es el 74% del costo de un libro de texto. Y el Ministerio de Educación no tiene una imprenta ni imprime libros. Entonces, no me digan a mí que el ministerio está haciendo sus propios libros. Ni las editoras tampoco. Es lo que le digo. Exactamente. Entonces, ¿por qué el cambio? Exactamente eso le digo. Si el negocio no funciona así, ¿por qué el argumento es que es un negocito? Si usted lo único que ha hecho es cambiar el negocito de un grupo a otro. Exactamente eso que usted ha dicho es lo que yo estoy diciendo. Inclusive, aquí hay dos aspectos de esta compra de libros que son ilegales. Primeramente, los contratos que se hicieron por contratación directa, evadiendo la ley de compras y contrataciones para su autoría, y que el PNUD esté imprimiendo más de 100 millones de pesos de estos libros. O sea, de la impresión, el 88% lo tiene Editora Corripio, pero Editora Corripio participó en una licitación. Aquí la única que agotó el proceso legal fue Editora Corripio. ¿Por qué? Porque participó en una licitación. Ahora, el PNUD no tiene legalmente la potestad de hacer un negocio de impresión de libros con el Ministerio de Educación. Eso es ilegal y eso lo ha dicho Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas. Inclusive, el PNUD está imprimiendo los libros fuera de este país. En este momento hay 2 funcionarios del Ministerio de Educación en Centroamérica supervisando la impresión de esos libros. A través del PNUD, aquí se está violando la ley a la franca. O sea, que no me digan a mí que lo que se está haciendo es legal, ni que se está desmontando un negocito, porque el negocito sigue igualito. Aquí se le quitó el negocio a los que sabían hacerlo durante 30 años para dárselo a un grupo de academias y universidades que, insisto, han hecho un disparate porque todos los libros están llenos de errores. Ahora, ¿por qué también se ha mentido con relación al costo de los libros? Por lo siguiente, ¿qué fue lo que pasó en 2021? Que el ministerio dice que costó 3.800 millones de pesos, que también es falso. Fíjese que el ministerio dice que en 2021 se gastó 3.800 millones en hacer 9 millones de libros. En ese momento, las licitaciones de ese año demuestran que el monto fue inferior. Ahora, en 2022, para la compra de 4.800.000 libros, se iba a pagar, que no se pagó ni se compró, 1.800 millones de pesos. Y para el año 2022 estaba programada la recompra de libros físicos de 3 millones de libros. Ahora, estamos hablando de 3 años y estamos hablando de 17 millones de libros. Cuando el Ministerio de Educación dice que se iba a gastar 6.400 millones en libros, estamos hablando de la compra de libros para 3 años. Es lo primero.
Y estamos hablando de 17 millones de libros, no de 6 millones como dice el ministerio que compra ahora. ¿Qué es lo que demuestran los procesos de compras del MINERD? Que en realidad en 2021 lo que se pagó por los libros fue 2.133 millones de pesos y que se compraron 9.167.000 libros, que en 2022 estaba programada la compra de libros digitales por 1.754 millones de pesos, pero esos iban a ser 4 millones de libros más para llegar a 13 millones. Y la recompra de los libros físicos, que nunca se hizo, iba a ascender a 400 millones de pesos. O sea, que realmente lo que se gastó aquí en los últimos 3 años fueron 2.133 millones para comprar 9 millones de libros. Yo insisto en este cuadro que les he mostrado varias veces. Acá, ahora los libros salen más caros que antes porque cuestan un 12% más, porque tienen 67 páginas menos por libro, porque los libros en 2021 tenían 236 páginas y ahora en promedio tienen 168, porque en ese momento salían a 99 centavos por página y ahora salen a $1.11 por página. O sea que la diferencia es de un 12%. Yo quisiera que escuchemos algo más que dijo el Ministerio de Educación el pasado lunes. Efectivamente, se han encontrado errores en algunos libros de texto, fundamentalmente de tipo ortográfico y tipográfico, que hemos verificado, aunque no en la cantidad que han indicado algunos medios de comunicación. Se hará la corrección del lugar de forma inmediata. Errores encontramos en la prensa, en libros de ficción, en libros de texto que existen, pero tenemos la ventaja de que estos lo podemos corregir inmediatamente. Sería bueno saber cómo es que el ministerio va a corregir inmediatamente los libros, porque no ha sido capaz al día de hoy de corregir ninguno. Y hay que entender que los libros de texto no son periódicos ni libros de ficción y que no hay ninguna justificación para que los libros de texto de más de 2 millones de niños estén llenos de errores. Decir que lo van a corregir de inmediato es falso. ¿Por qué? Porque usted ve, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de algunos de los libros con contenido inapropiado para niños del nivel primario, que primero esto no se corrige porque eso es un poema que usted no puede simplemente alterar, sino que tiene que sustituirlo. Usted tiene errores conceptuales y procedimentales en todos los libros como este, libros de secundaria y libros de primaria, que te habla del sistema reproductor humano con una definición que no tiene ningún sentido para un niño del nivel primario, como decir que la función de la vulva es la parte exterior en la puerta de entrada de la vagina, o que la vagina permite la entrada del líquido seminal. A un niño del nivel primario, esas no son definiciones que simplemente se corrigen. Inclusive, no hay forma de que los errores conceptuales y procedimentales se corrijan mediante una fe de ratas. Vamos a escuchar lo que dice la viceministra. Específicamente se han corregido los libros de matemática y ciencias sociales. Perdón. Específicamente se han corregido los libros de matemática y ciencias sociales de tercer grado que se han señalado y se subirá en los próximos días una nueva versión digital a la plataforma. Además, se remitirá una fe de rata para la versión impresa con la orientación del docente. Aquí se está apostando que al día de hoy, eso fue la semana pasada, dicen que se ha corregido, pero no hemos visto los libros corregidos en el portal. Aquí se está apostando a que las correcciones se hagan a nivel digital. Pero yo quiero reiterarle aquí que usted, don Julio, lo sabe, que más del 80% de los estudiantes no tienen esos equipos ya funcionales. Uno. Número dos, en el primer ciclo del nivel primario, el uso de estos dispositivos no tiene mucho sentido en las materias que se dan en ese grado, en ese nivel de escolaridad. Los niños están desarrollando la capacidad de lectoescritura y de redacción básica. O sea que hablarme a mí de que los niños del nivel primario, en un país donde tú tienes 30 y 40 muchachos por salón, con una tableta o una computadora, van a tomar clases, eso es una gran falsedad. Quien va a una escuela pública y ve cómo funcionan las escuelas, lo sabe. O
sea, aquí se está apostando a que el PDF que se subió es lo que se va a corregir, porque corregir un libro impreso implica imprimirlo otra vez o corregirlo mediante una fe de ratas. ¿Pero qué es una fe de ratas? Una fe de ratas es la lista de errores o equivocaciones detectadas en un texto impreso que suele insertarse en el principio o al final de un libro, pero eso hay que imprimirlo. Y yo me pregunto, este libro de tercero de matemáticas, que tiene 616 errores, ¿le van a meter cuántas páginas anexas al libro impreso si ni siquiera han podido terminar de imprimir los libros? Entonces los niños van a tener que tener decenas de páginas para consultar los errores del libro de texto anexo al libro de texto. Eso es otra falsedad, porque quien no sabe lo que es una fe de ratas no sabe lo siguiente. Primero, hay tipos de errores que tienen estos libros que no pueden corregirse mediante una fe de ratas. Por ejemplo, cambios sustanciales en el contenido. No se puede realizar cambios significativos en los contenidos erróneos que tienen los libros de texto a través de una fe de ratas. Esto incluye la adición o eliminación de secciones completas, cambios importantes en la argumentación y el enfoque del texto. Fíjese esa página, por ejemplo, de ese libro, cuántos errores tiene. Eso no se puede corregir con una fe de ratas. Tampoco se puede hacer corrección de errores de interpretación mediante una fe de ratas, ya que los libros de texto tienen contenido que se puede interpretar incorrectamente. Una fe de ratas no puede corregir esa interpretación errónea. Los errores morfológicos o de estilo de escritura tampoco se pueden corregir mediante una fe de ratas. Una fe de ratas generalmente no se utiliza para corregir errores de estilo de escritura o elecciones estilísticas del autor, como cambios en el tono o en el estilo de redacción. Estos también son errores identificados en los nuevos libros de texto. Yo quisiera que aquí los expertos en lengua española identifiquen algo en todos los libros, el nivel primario en particular. Señores, el lenguaje que se utiliza en estos libros para hacer los ejercicios es la voz reflexiva. A un niño, utilizar la voz reflexiva en lugar de la voz activa para indicarle qué hacer en un libro es extremadamente confuso. Es un estilo de redacción que el niño del nivel primario no comprende. Y sin comprensión no hay aprendizaje. Modificaciones en imágenes o gráficos. Los errores en imágenes o gráficos, como correcciones de estilo o de edición, requieren una revisión y una reedición más compleja y no se pueden abordar adecuadamente mediante una fe de ratas. Los nuevos libros de texto contienen una serie de imágenes que no se relacionan con el contenido. Usted busca este libro de ciencias sociales y en este libro ahora dicen que en este país tenemos 4 provincias que se llaman Montecristi. 4. Yo digo, pero entonces, ¿cómo vas a corregir eso? ¿Vas a insertarle una página con otro mapa? Entonces, por favor, usted ve que también este otro libro, que es un libro de secundaria, un libro de una figura muy famosa de este país, que en este mapa, es la página 231 de sociales de quinto de secundaria, te dice que aquí tenemos una siempre de Boruco. O sea, ya no tenemos una sierra de Bauruco. Ya no se llama sierra, ahora se llama siempre. Y ya no se llama Bauruco con H, ahora es Bauruco sin H. Entonces, también los cambios en la estructura o el formato fundamental de los libros no se pueden corregir mediante una fe de ratas. Aquí se quiere perseverar en un error cuando el mayor error de estos libros es de naturaleza procedimental. Cualquiera que conoce lo que se llama la teoría de la edición se da cuenta de esto, porque uno de los grandes problemas que tienen estos libros es que lamentablemente la categorización que se hizo de competencias en la adecuación curricular ha sido errónea, porque aquí en el nivel primario, por ejemplo, se han fusionado las 7 competencias fundamentales en 3. ¿Y qué pasa con esto? Que cuando tú quieres redactar lo que son las competencias específicas, tú tienes una competencia específica como la siguiente: produce textos orales y escritos en demostración de razonamiento lógico sobre indagaciones en fuentes bibliográficas y o investigaciones científicas sencillas que realiza para aportar soluciones a problemas familiares, estudiantiles, sociales y su divulgación a través de medios tecnológicos y de otros tipos. Yo me pregunto, ¿por qué está esto en el libro del estudiante? Porque un muchacho de segundo de primaria no va a entender eso. Y segundo, a los maestros de este país, ¿qué entienden de esa competencia? Ustedes van a poder redactar indicadores de logros y peor,
¿Se pueden identificar indicadores de logros de esta redacción? No. ¿Por qué? Porque Pero, lo que hicieron... ahí es donde yo digo que debe estar en este momento sujeta la discusión en este asunto porque nosotros entrevistamos a Manuel Núñez y esas inquietudes que usted está externando ahora, ahí está inscrito, ahí está el video. Claro, usted se lo dijo. Usted le preguntó a él. Usted le preguntó a él hasta por las características de la adecuación curricular y la pertinencia y la correlación de los libros. Eso está. Entonces, ahí es donde debe estar la discusión. El asunto de los negocios, mire, para hablar los educadores y despertando al magisterio, los negocios de un lado o del otro, nosotros no tenemos nada que ver con eso. A nosotros nos da respeto quién sea el dueño del negocio, porque nosotros no tenemos interés ni en uno ni en el otro. El interés de nosotros es en esa parte que usted está analizando ahora, de la calidad. Lo que pasa, don Julio, aquí es lo que ha estado en debate. Vamos a estar claros. Lo que el ministro argumentó, usted no ha escuchado al ministro esbozar un solo criterio académico con relación al cambio de los libros. Es que quien ha puesto el tema del negocio en la palestra pública ha sido el ministro. No, es que yo no estoy diciendo que haya quien haya sido, si son los editores o el ministro. Yo estoy diciendo que en ese pleito de dinero, ¿verdad? Hablan los educadores y despertando al magisterio, tiene ver en ese entierro. Ahora sí tenemos ver en ese entierro, en eso que usted está analizando ahora. Y lo hicimos antes de que salieran los libros al aire, porque hay que buscar de nuevo el programa cuando entrevistamos a Manuel. ¿Usted sabe lo que pasa, don Julio? Mire qué bueno que usted dice eso. Escúcheme, perdóneme. Es que antes había un debate para hacer los libros. Qué bueno que usted ha mencionado eso. Mire, esto que ha hecho el ministerio por la categorización de las competencias, a cualquier persona que se respete a nivel académico, le habría dicho al ministerio, un momentico, escúchame, es que esto que tú quieres poner en un libro no corresponde al libro del niño. ¿Por qué no lo ponemos en el libro del docente? Uno. Exacto. Número dos, le habría dicho, escúchame, pero mira, en términos semánticos, en términos de comprensión, decir que un niño de segundo de primaria va a ser capaz de utilizar textos variados para conocer y cuestionar las prácticas sociales de ciudadanía con la finalidad de promover. Señores, es que esto es una locura. Entonces, aquí lamentablemente no ha habido un criterio. Por último, yo quisiera que me diera un minuto para esto. El libro de texto es una herramienta importante, pero el docente es quien guía el proceso de aprendizaje y hará las explicaciones del lugar y las adecuaciones que considere necesarias para responder a las características de su grupo y de su contexto. Mire, aquí tanto la viceministra, mi querida amiga, y el señor Darwin Caraballo han dicho que los docentes pueden continuar trabajando con los errores en los libros de texto y utilizarlos para identificar errores con los estudiantes para que puedan identificarlo. Y eso es totalmente falso. Los docentes no están para corregir los errores en libros de texto. Tanto que han criticado al docente, sobre todo Educa, diciendo que los docentes no tienen nivel. Y ahora dicen que no, que los docentes tienen la capacidad para corregirlo. Los docentes no tienen que pagar las consecuencias de los errores de funcionarios públicos, ni de los negocios mal hechos de funcionarios públicos. No son los docentes los que tienen que corregir libros de texto en este país. Eso es totalmente falso. Y nosotros exhortamos a las autoridades a que tomen las medidas del lugar, porque aquí los niños y la educación debe estar por encima de cualquier interés, como usted dice. A mí no me interesa quién hace los libros. A mí me interesa que el proceso sea legal y que tenga calidad, porque eso es lo que nosotros esperamos de la educación dominicana. Muy bien. Y a nosotros, como despertando al magisterio, y hablan los educadores, lo que me interesa es la calidad de los libros. Lo del negocito, que se lo disputen, siempre los que se lo han disputado. Por eso que nosotros hemos dicho en varias ocasiones que el 4% hay un grupo que anda con una mocha tratando de darle un zarpazo al pastel, porque lo que le interesa no es la educación, lo que le interesan son los recursos del 4%. Y si usted coge los recursos, por lo menos hágalo bien, don Julio. Porque usted se va a ganar su dinero, hágalo bien. Muy bien. Gracias, don Juan, y a los amigos que estuvieron conectados con nosotros en el día y en la noche de hoy. De pies
los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión.